hermanos. Amén. Vamos otra vez. Dios te bendiga. Amén. Ok. Dios le bendiga, hermanos. Otra vez, ahora sí. Sean todos bienvenidos. Sé que hace calor, pero estamos en ese proceso, así que oren por eso. Estamos en ese proceso de instalar aire acondicionado. Estamos esperando por algo en particular y oremos por esa provisión para que podamos instalar esos airecitos. Ahí sí es verdad que vamos a coger el culto con gusto. Pero qué bueno que como quiera que sea, aún con todo el calor, aquí estamos. Quisiera que por favor me acompañen en la palabra del Señor y nos ponemos de pie para leerla en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19. Leemos la palabra de Dios, conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que nos hable a través de ella. Toca nuestros corazones para que, enternecidos por tu Espíritu Santo, podamos recibir tu palabra y ser corregidos, confrontados, animados y desafiados por ella. Que tú nos transformes para que hoy salgamos diferentes de como hemos venido. También, Señor, ayúdame a mí como predicadora a predicar con claridad, con denuedo, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea yo un estorbo, sino un instrumento para que tu pueblo reciba tu palabra fielmente predicada. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hace poco se publicó la historia de un señor de 77 años llamado Michael O'Reilly. Este señor padece de Alzheimer, por lo que está teniendo muchos problemas de memoria, y tiene 39 años casado, tenía en ese momento que salió la noticia, 39 años de casado con su esposa Linda Feldman. Ahora, por causa de su Alzheimer, a pesar de todos los años que tienen juntos, en muchos momentos no la reconocía, no recordaba su nombre y no recordaba que ella era su esposa. En una ocasión, un día, mientras ella lo visitaba en el centro de cuidado donde él vivía, Michael la miró con ternura y le pidió matrimonio. Él no recordaba que ya tenían 39 años de casados. Él no recordaba todos esos detalles de la vida que habían construido juntos, nada de eso. Sin embargo, ella aceptó y el personal del centro, junto a sus amigos, organizaron una ceremonia de renovación de votos. Para ellos era una renovación de votos, para él era su matrimonio, ¿no? Se iba a casar. Y fue una escena hermosa. Un hombre cuya memoria le fallaba y no recordaba a su esposa, estaba amando y enamorado y queriéndose casar con la misma mujer con la que ya tenía 39 años de casado. Con todas las arrugas, las canas y el maltrato y las inclemencias del tiempo que sabemos que a todos nos pasa. Y esta escena tan bonita me dejó pensando, porque precisamente nos conmovemos cuando escuchamos esa muestra de amor que es imperecedero, que es fiel, que permanece aún cuando pasan tantas cosas, cuando muchas de las cosas bonitas que rodearon el nacimiento de ese amor desaparecen, aún así ese amor permanece. Nosotros como que nos enternecemos, porque nos llama la atención ese amor que es fiel hasta el final. Se ve tan bonito cuando vemos por un parque dos ancianos agarrados de manos, dos viejitos que se aman y todavía están ya en sus últimos años,
Y no están juntos por estar juntos, sino que se quieren. Hay muchos videos en internet de esos, donde esos viejitos se muestran amor, bailan y se dan detalles, se agarran de la mano, se hacen bromas, se besan, se acarician y se vuelven virales porque a la gente eso lo enternece, lo conmueve. Porque en el fondo todos deseamos que así sean las relaciones matrimoniales. Y cuando vamos al texto que nos corresponde hoy, en Colosenses 3, 18 al 19, automáticamente vemos que ese es el diseño de Dios. Pablo le dice a las mujeres, Dios a través de Pablo, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, y le dice a los maridos, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí Pablo es muy resumido porque en Efesios da aún más detalles, lo estaremos viendo más adelante, pero ciertamente este texto así corto es muy, muy profundo. La semana pasada estuvimos viendo esta primera parte que corresponde a la mujer, pero antes de estuvimos viendo cómo cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que la familia, el hogar, es un lugar protagónico en la fe cristiana. No es algo al margen, no es algo secundario, es parte esencial de lo que significa ser cristiano. Dios diseñó la familia desde el inicio, crea a Adán y Eva y crea un matrimonio automáticamente. No solo eso, el discipulado bíblico, la fe debe ser transmitida en el hogar primero. En el primer lugar que tiene que ocurrir es en el hogar, no en la iglesia. No enviamos a nuestros hijos a la iglesia para que ellos los discipulen. No, la iglesia le da enseñanza, te ayuda, colabora contigo, pero el discipulado ocurre en el hogar y ahí es donde debe ocurrir, es lo que enseña las Escrituras. También vimos que el hogar es el lugar de piedad práctica, es decir, todo lo que Pablo dice en los versículos anteriores de este capítulo 3, de que tenemos que practicar la bondad, la compasión, la tolerancia, la paciencia, el amor, todo eso, el primer lugar donde se tiene que practicar es en la casa. El esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos y los hijos con los padres. Pero también vimos la semana pasada que el hogar es donde se pone a prueba tu verdadera piedad. Tú no eres lo que eres en la iglesia, tú no eres lo que eres en tu trabajo, tú eres lo que eres en tu casa. Ese es tu verdadero yo. Como le habla a tu esposa, como trata a tus hijos, como trata a tu esposo. Y luego vimos las responsabilidades de la esposa. Eso lo vimos el domingo pasado. Y hablábamos de que cuando la Biblia dice, mujeres estén sujetas a sus maridos, esta palabra sujetarse no se trata de esclavitud, no se trata de perder su dignidad, de denigrarse, de perder su esencia como persona. No hablaba de eso, sino que Pablo habla de subordinarse, de que hay un orden en la creación. Y la sociedad funciona si ese orden existe. Si todos hacemos lo que queremos y nadie se somete a nadie, eso se llama anarquía. Eso es caótico. Y si todos simplemente actuamos por consenso, tampoco se llevan a cabo grandes decisiones porque nunca vamos a estar todos totalmente de acuerdo. La sociedad funciona cuando hay jerarquía. Y esta jerarquía no significa que tenemos diferentes valores, sino que tenemos diferentes funciones, aunque igual dignidad. Eso ocurre y comienza en el matrimonio, donde el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro rol, y la mujer es llamada a subordinarse en el sentido de ubicarse en su rol, de estar por debajo del liderazgo del hombre. Lo vimos la semana pasada, y esto no habla de que la mujer sea menos. Pero también hablábamos de que esta sumisión no es que el hombre la debe someter, sino que ella debe someterse a sí misma, voluntariamente. Y por eso dijimos, la sumisión es una aceptación gozosa del diseño de Dios para el hombre y la mujer, en la que cada uno juega un rol diferente, aunque en igualdad ante Dios. Es esa aceptación gozosa que la mujer tiene del diseño divino. Dios me creó para someterme a mi esposo y gozosamente lo voy a hacer. De eso se trataba. Y Pablo le agregó como conviene, y veíamos la semana pasada que eso se trata de cómo es apropiado, cómo se corresponde con el Señor, porque él dice cómo conviene en el Señor. O sea que la mujer no debe manejarse con su esposo como dice la cultura o como es apropiado en la cultura, sino como es apropiado en el Señor, como Dios dice que debe de ser. Y debe de ser de una manera que Pablo nos dice en Efesios 5, que es como la iglesia se somete a Cristo. Eso es como conviene en el Señor. Pero también como Dios lo creó por diseño.
Eso es como conviene en el Señor. Y hablábamos finalmente la semana pasada de cómo luce esa sumisión, porque no es servilismo, no es pérdida de identidad, sino que simplemente es una conducta propia de un cristiano. Lo que la mujer hace con su esposo en el hogar es lo que todo cristiano está llamado a hacer en términos generales. Tenemos que estimar a los demás como mayores a nosotros mismos y darle ese trato. Y eso es lo que la mujer te llama a hacer con su esposo de manera particular en el hogar, de simplemente morir al yo para servir voluntariamente al liderazgo de su esposo. No estamos hablando de servilismo ciego, sino más bien de una sumisión porque nos sometemos a Cristo. Y veíamos que eso se ve en una conducta respetuosa, y todo eso lo sacamos de versículos bíblicos. Lo que pasa es que ahora estoy repasando rápidamente, que esto se ve en una conducta respetuosa, se ve en un espíritu tierno y sereno, y se ve en una confianza en Dios, porque aunque el hombre no lo esté haciendo bien, la mujer descansa en que Dios se va a encargar de recompensarla, de vindicarla y de ayudarla. Ahora bien, las hermanas, las pobres se quedaron dadas la semana pasada y no pudimos llegar a los hombres. Y las hermanas estaban esperando el día de hoy para que haya venganza. Entonces, hoy nos corresponde ahora ver lo que la Biblia le dice al esposo. Ya vimos lo que le dice a la mujer. Pero ahora, ¿qué nos dice a nosotros los hombres el Señor? Permítame decirle de antemano que lo que nos pide a nosotros es mucho más difícil, complicado y más grande que lo que le pide a la mujer. Lo que le pide a la mujer, los hombres lo vemos como algo sencillo, porque lo que le toca a la mujer, al hombre, es mucho más complicado. Y ustedes lo van a ver, mis hermanas, y se van a dar cuenta de que ustedes son privilegiadas, de que a ustedes no les toca todo eso. Fíjense el llamado del hombre. Pablo dice de manera sencilla, nosotros vamos a ver otro texto pero donde Pablo lo abunda más, pero en nuestro versículo, de manera sencilla, hay dos cosas que el hombre tiene que hacer. En primer lugar, marido, amen a sus mujeres. Y en segundo lugar, no sean ásperos con ellas. Suena sencillo, no, yo la amo y yo no soy áspero. Pero las implicaciones que esto tiene, quizá usted tenga que decir, bueno, mira, en verdad yo soy áspero y en verdad no la amo como debería. Y vamos a analizar estas dos expresiones a profundidad con otros versículos que nos pueden corroborar. La primera expresión es: maridos, amen a sus mujeres. Esto es sencillo. El hombre, el esposo, debe amar a su mujer. Y le pido que por favor a los niños, los adolescentes, las niñas, los jóvenes, las mujeres, todos aquí, me presten atención, porque lo que vamos a estar viendo, luego veremos que tiene aplicaciones para todos. Todos tenemos algo que llevarnos sobre lo que Dios le dice a los hombres aquí. Entonces, la primera cosa es que el hombre debe amar a su mujer. Y esto suena sencillo, porque nosotros básicamente hemos encerrado la palabra amor en ciertos límites que son muy pequeños. Algunos hombres entienden que amar es decirle a la mujer te amo, ser romántico, llevarle un chocolatico, darle unas flores y constantemente mimarla, te amo, te amo. Eso es parte, pero amar es mucho más que eso. Bíblicamente lo vamos a ver, es mucho más que eso. Otros definen amor no es eso, amor es que yo proveo en la casa, le soy fiel, no ando con otra mujer y ya. Entonces ya yo la amo y ella sabe que yo la amo. Yo se lo dije cuando nos casamos. Y eso es que está diciéndolo tantas veces. Pero aquí estoy, me he ido. Estoy incumpliendo. Yo la amo. Y como veremos, amar es mucho más que eso. ¿Qué es amar? Lo primero que yo quiero que ustedes se den cuenta es que cuando nos vamos a Efesios capítulo 5, que es donde vamos a pasar más tiempo ahora, porque aquí Pablo es un poquito más abundante y se extiende un poco más. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 31, vamos a estar cubriendo todo eso. Se nos dice lo que significa esto. Pablo dice: maridos, amen a sus mujeres
así como Cristo amó a la iglesia, ya no la puso difícil, la vara está altísima, y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí estamos viendo tremendas implicaciones sobre lo que significa amar a nuestras mujeres. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto es impresionantemente demandante. Esto no es poca cosa. Aquí no se habla de un amorcito, de yo te quiero, no. Porque el amor de Cristo es el amor más grande que hemos podido ver y conocer en toda la humanidad. Dice Efesios 3, versículos 17 al 19, sobre Cristo y su amor a la iglesia. Dice así, que Cristo habite, Él está pidiéndole a Dios que obre en el corazón de ellos para que ellos puedan ser capaces de ver la realidad espiritual. Y Él dice, entre sus oraciones, que Cristo habite por la fe en sus corazones y que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, fíjense esto, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ahora fíjense lo que Él quiere. Yo quiero que ustedes logren entender lo grande, lo inmenso, lo amplio, lo profundo, lo alto, que es el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, nuestra mente no puede captar cuán grande es el amor de Dios. Además de que es un amor incondicional, porque dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor incondicional. Esto no es amando al que es bueno, así sí es fácil. Amando al que se porta bien, al que lo hace bien. No, amando aún cuando es difícil. Así que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia no es un amorcito cualquiera. Es un gran amor el que se nos está pidiendo tener con nuestras esposas. Y así como la esposa, cuando se somete al esposo, refleja ante el mundo cómo la iglesia actúa hacia Cristo, y es una ilustración de esa relación. Asimismo, la manera en que el esposo ama a su esposa debe reflejar el amor que Cristo tiene por la iglesia. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso no es cosa fácil. Yo creo que todo hombre, si es sincero y es honesto, al revisarse contra esta afirmación, queda chiquito. Tiene que reconocer que no lo hacemos lo suficientemente bien. Que nuestro amor es pequeño aún. No hay forma en que la amemos demasiado. El machismo y la sociedad nos dice que no se haga eso. Yo recuerdo ser instruido y que me dijeran, a la mujer no será tanto amor, que se te montan. Bueno, la Biblia dice lo contrario. El esposo ha de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso no es un amor cualquiera. Y eso involucra amarla incondicionalmente. Cuando ella es difícil de amar. Cuando ella hace cosas que no debería hacer. Cuando la belleza se le fue y llegaron las arrugas. Cuando pasan lo que sea que pase. Es amarla en todo momento, incondicionalmente, fielmente y grandemente, como Cristo a la iglesia. Pero no solo esto, Pablo dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea que el amor del esposo por la esposa debe ser sacrificial. En otras palabras, el esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. Esto es muy fácil decirlo. Yo amo a mi esposa. Oh, Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Yo también. Si viene un delincuente, yo salgo adelante. Si vienen a matarla, yo voy a meterme adelante. Muy altruista y heroico eso. Pero eso muy poco de nosotros podrá demostrarlo en su larga vida con su esposa. Y Pablo y Dios no están pensando en esos escenarios únicamente.
sino en el día a día del matrimonio. Cómo el hombre se da a sí mismo por su esposa. Bueno, como todo cristiano tiene que hacerlo en términos general también, el hombre tiene que hacerlo con su esposa. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 nos puede ayudar. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, porque él lo hizo por la iglesia. Vamos a ver lo que Cristo, cómo Cristo amó sacrificialmente a la iglesia, para que nosotros tomemos un ejemplo. Estamos invitados a hacer lo mismo. Ustedes tengan esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Cuál? Versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los hombres esto significa que nosotros hemos de amar a nuestra esposa sacrificialmente, sacrificándonos a nosotros nuestros privilegios, nuestros derechos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras comodidades, nuestra conveniencia, nuestra preferencia, en nosotros morir a todo eso, estar dispuesto a sacrificarlo por el bien de nuestra mujer, por el bien de nuestra esposa. Esto es lo que significa amar sacrificialmente a nuestra mujer. Esto es lo que significa morir día a día y darnos a nosotros mismos por ella. No es nada más cuando viene el delincuente, es en el día a día, cuando yo tengo que levantarme, con el ejemplo que hicimos en el grupo de matrimonio, dame un chin de agua y ya uno se iba a acostar, o ya uno está acostado. Pararse de ahí a buscar el agua. Todo hombre sabe que no hay una cosa que como que molesta a la mujer, que es vernos descansando tranquilos. Usted se sienta y se les ocurre en mil cosas, que un favor o lo que sea. Amar sacrificialmente nosotros, en esos momentos, en vez de molestarnos, y yo de verdad le pido perdón a mi esposa por eso, porque muchas veces me molesto, pero en vez de nosotros molestarnos, recordar que nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos por ella, y que tenemos que morir a ese deseo de estar tranquilos, sentados, cómodos, y pararnos e ir y servirle a nuestra... Déjenme dejar de hablar en plural para que nadie lo coja por ahí. Y pararnos y servirle a mi esposa, y usted a su esposa. Porque lo mismo con nuestra y alguien lo quiere coger por ahí, se permiten varias, no. Entonces, hermanos, eso es amar sacrificialmente, y eso se espera de nosotros, los hombres. Pero no solo eso. El texto de Efesios también dice: marido, amen a su mujer así como Cristo a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Y así como Cristo luchó por la santidad de la iglesia y su salvación, el hombre debe luchar por la santidad y salvación de su esposa. En otras palabras, el hombre debe ser un líder espiritual en su matrimonio. El hombre debe procurar que su esposa pueda conocer cada vez más a Dios. El hombre ni siquiera debe anhelar ser líder en cualquier otro lugar si primero no es un líder espiritual en su casa. Ahora, hermanos, para ser un líder espiritual de su esposa, usted primero necesita dejar de ser el topper que le pone estorbo a su mujer. Hay un libro de John Maxwell sobre liderazgo, donde habla de las 21 leyes del liderazgo. Es muy bueno, muchísima gente lo recomienda, porque es un tremendo libro. Pero en una de sus leyes dice la ley del tope. Y básicamente lo que enseña es: el líder es el tope de su organización, o en este caso el padre es el tope de la familia, y el tope significa que nuestra familia no puede ir más allá que donde nosotros vamos, a menos que se salga de nosotros para poder subir. Usted, como cabeza de su hogar, los hombres, está llamado
a no ser el tope, que su esposa llega y dice, no puedo crecer más porque este hombre no crece. Usted debe ser el tope que está siempre subiendo para que su esposa siga subiendo. Usted está en continuo aprendizaje, cultivando su relación personal con Dios primero, creciendo en el conocimiento de Dios, para entonces guiar a su mujer en los caminos del Señor. En términos prácticos, ¿qué significa eso? No puede ser verdad, y lo digo porque lo he visto, que las mujeres lean más libros que los hombres, que las mujeres estén tratando de entenderme más la Biblia que los hombres. Entonces es una vergüenza, y eso no representa lo que nosotros tenemos que ser como hombres para representar a Cristo. Nosotros somos los que deberíamos estar constantemente en aprendizaje, buscando conocer más de la Biblia. Uno hace un estudio bíblico en la iglesia y uno dice, vamos a dar una clase de teología, y la mayoría van a ser mujeres. No hay una cosa, y perdónenme hombre, porque yo también soy hombre, no hay una cosa más holgazana para estudiar que los hombres. Y eso no debería ser. Nosotros los hombres somos los que deberíamos estar llevando la delantera, estudiando la Biblia, conociendo, aprendiendo, leyendo sobre paternidad para ser mejores padres, leyendo sobre el rol del esposo, de la mujer, sobre libros de matrimonio para ser mejores esposos, leyendo libros de teología, libros cristianos para conocer más a Dios y poder instruir a nuestra familia. Que si un hijo nuestro no hace una pregunta de la Biblia, nosotros tengamos que ir veando el pastor, o pregúntale a tu mamá. No. Nosotros deberíamos ser los líderes espirituales de nuestros hogares. Y de verdad, esposos, estamos aquí. Si usted le presta más importancia a esa área de su vida, todas las demás van a ir cayendo en su lugar. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si usted crece en su relación personal con Dios y en su conocimiento de Dios, usted va a poder ser un mejor esposo, un mejor padre, usted va a ser mejor con la finanza, va a tomar mejores decisiones y por lo tanto va a tener más éxito en los sentidos generales. Fíjense que mujeres, que a ustedes se les dijo nada más someterse, y ya con los hombres llevamos la carga pesada, porque se nos ha dicho que tenemos que amar como Cristo, se nos ha dicho que tenemos que morir a nuestra preferencia para servirles a ustedes, y se nos ha dicho que tenemos que liderarlas espiritualmente, y por lo tanto tenemos que crecer para poder dar, porque no vamos a dar de lo que no tenemos. Pero también el esposo está llamado a proveer responsablemente para su hogar. Dice el texto de Efesios, versículos 28 y 29. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Dos palabras importantes. La primera, sustentar, habla de esta provisión responsable. El hombre es el responsable de proveer para su hogar. Y fíjate que Pablo no está hablando de nada cultural. Pablo está apelando al diseño divino, a cómo Dios creó el matrimonio para representar a Cristo y la iglesia. Y Cristo es quien sustenta a la iglesia, no la iglesia a Cristo. Del mismo modo, es el esposo el responsable de sustentar a su mujer, no la mujer al hombre. Entonces significa que la mujer no debería trabajar. Sí, puede. Y después como ayuda. Cuando vamos a Proverbios, encontramos allí la mujer virtuosa, y esta mujer virtuosa trabaja, es una mujer trabajadora que se empeña, pero ella no es la responsable de la provisión, ella es ayuda de su esposo. Su responsabilidad, de acuerdo, cuando usted lee bien el texto de Proverbios, usted se va a dar cuenta que la responsabilidad de ella es su hogar. Ahora, la responsabilidad de él, el hombre, a lo largo de toda la Biblia, es proveer para su hogar. Pero que mi mujer trabaja y me ayuda, sí, muy bueno, pero la responsabilidad no es de ella, la responsabilidad es tuya. El que debe cargar con las preocupaciones de las cuentas por pagar no es ella, ella no tiene que estar pensando en eso, es un problema suyo. El que debe de velarse y perder el sueño de noche porque no se ha podido pagar o que se va a pagar o cómo vamos a resolver es usted, no ella. A ella debe dormir tranquilita.
¿Se dan cuenta que para nosotros es más difícil, mujeres? Porque a ustedes se les pide eso, ustedes, ay, comienzan a regañar, pero a nosotros es más difícil lo que se nos pide. Y tenemos que hacer eso. La cultura habla de 50, la Biblia no enseña eso. Cada uno tiene su responsabilidad, y aunque se ayuden mutuamente, el hombre ayuda con el hogar, la mujer ayuda con la provisión, pero cada quien es responsable de áreas distintas. Hay roles claramente definidos en las Escrituras. Por ende, el hombre debe ser una persona responsable, diligente y trabajadora. El hombre no puede ser un holgazán, un acostillado, una persona que se respuesta de lo que su mujer hace. No. Eso bíblicamente está muy mal. Dice Timoteo, 1 Timoteo 5:8, si alguien no provee para lo suyo, y nosotros hombres tenemos la responsabilidad, y especialmente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que el hombre que no provee para su hogar y que no vigila con responsabilidad ese deber, es peor que un incrédulo, aunque se llame cristiano. De hecho, es tanta su responsabilidad por proveer, que no es proveer lo mínimo y pasando trabajo a la familia, porque él nada más quiere hacer lo mínimo. No, es proveer para surtir cualquier necesidad de la familia y luchar mientras dependa de sí, claro está, porque hay veces que escapa de nuestras manos, pero mientras dependa de sí, de proveer todo lo que se necesite en el hogar. Dice Proverbios 13:22, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hombres? Se pueden decir que no somos trabajadores, que nos esforzamos por proveer, que somos líderes espirituales, que nos sacrificamos para servir a nuestras esposas, que las amamos con la intensidad que Cristo ama a la iglesia. Pero también el texto dice que tenemos que cuidarla con ternura, porque dice Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ahora, esta palabra cuidar, muchos la vemos como la protección física, de que viene un delincuente y yo voy a salir y voy a pelear con él. Sí, eso está incluido, pero eso no es lo que dice la palabra en el original. Está incluido en ella, pero es una palabra más amplia. No, cuidarla es que yo tomo el lado de la acera que va al vehículo, por si viene un vehículo, yo soy el que me veo impactado y puedo ponerle a saldo. Sí, eso está incluido, pero eso no es todo. Cuidar es que si hay un tiroteo, yo la voy a arropar para que me caiga. Sí, eso también es algo que usted tiene que hacer, pero no es todo. Cuidar aquí es una palabra griega interesante que realmente habla de algo más tierno. Permítame leerle lo que dice el diccionario bíblico Vine sobre esta palabra griega. Dice así: significa calentar, suavizar de calor, luego mantenerse caliente como un ave cubriendo a sus polluelos con sus plumas. Metafóricamente, cuidar con ternura, alentar con tierno cuidado. Usted se da cuenta que no es de la protección de ser fuerte, aunque eso va. Es así como la gallina a sus polluelos, el hombre ha de cuidar a su esposa. Interesante esto, porque esto habla no solo de esa protección cuando viene un delincuente, de matar a la cucaracha que ella le tiene miedo, de espantar a los lagartos, de hacer esas cosas que son válidas y hay que hacerlas y están dentro del término. Esto va más allá. Esto habla también de cuidarla cuando está enferma. Esto habla de escucharla cuando está frustrada y necesita desahogarse. Esto habla de acompañarla cuando te necesita, que simplemente quiere que tú estés ahí. Esto habla de abrazarla cuando está triste. Esto habla de llevarla a pasear cuando lo necesita. Esto habla de comprarle ese antojo cuando lo necesita porque está triste y eso le puede alegrar el momento. Al final esto habla de que tú debes de ser su lugar de refugio, la persona con la que ella se siente segura, protegida, mimada. El hombre debe ser eso para su mujer. Ahora eso se logra no siendo tosco, ¿verdad?
no tratando de manera áspera a tu esposa, que es lo que dice la otra parte de nuestro texto, porque Pablo dice en Colosenses, y no sean ásperos con ella. Ahora, esta palabra áspero aquí también es interesante, porque habla de amargura y mal genio. Y dice en 1 de Pedro 3:7, ustedes maridos convivan de manera comprensiva con sus mujeres, no como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Es decir, el hombre debe tratar a su mujer con delicadeza, cuidarla, mimarla, ayudarla, no ser áspero con ella, no maltratarla. El hombre no se puede imponer con maltrato, violencia, ya sea verbal o física. Eso está lejos de lo que Dios le ha pedido al hombre hacer. Y no todo lo contrario. Cuidarla bien, tratarla bien, como un vaso más frágil, dice. Y darle honor como tu coheredera. Eso significa tratarla con honor, respetarla, hacerla sentir que vale, que es valiosa para ti, que sus comentarios tú los escuchas, que sus ideas tú las escuchas, que sus consejos tú los escuchas, que tú la tomes en cuenta para decisiones importantes y no la excluyas. Que ella tiene los mismos accesos que tú a todo lo que ustedes poseen. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, esto no es un amor barato de decir te amo y de regalar florecitas. Eso está incluido. Lo que hay que hacer es parte de cuidar. Pero como vemos, es algo mucho más amplio. Y lo más importante de todo esto es que estamos llamados a morir a nosotros mismos para poder hacer todo eso. Porque para poder hacer todo eso, nosotros tenemos que morir al yo, a los deseos, a las preferencias, a nuestra formación, a nuestra educación, a nuestras tradiciones, a nuestras comodidades, a nuestras ideas. Es morir a todo eso para hacer lo que nos corresponde y ilustrar el amor de Cristo por la iglesia, ilustrarlo en el hogar, y que nuestros hijos, al ver cómo tu papá ama a su mamá, pueda entender cómo Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido la mujer se somete al esposo? Bueno, al hombre le toca el liderazgo. Él lidera, pero desde el amor. Así que tú, hombre, tú eres el que tiene la última palabra en tu casa. Es cierto, están debatiendo sobre un tema, no se ponen de acuerdo. Lo que tú digas al final, eso es lo que corresponde que se haga, porque ese es el liderazgo que Dios te dio. Sí, pero no sin tomarla en cuenta a ella. No sin escucharla y orar para ver si ella tiene razón y tú no. No sin sopesar lo que ella te dice y tomar en serio sus comentarios para ver si tú estás mal y ella tiene razón. Es decir, tú tienes la última palabra, pero no pisoteándola y pasándole por encima, sino escuchándola y respetando sus comentarios. No significa que tú vas a hacer lo que ella te diga, porque la decisión es tuya. Y si al final tú haces lo que ella te dijo y después le va mal, es tu responsabilidad, tú no puedes señalarla. Y yo creo que le he contado esa historia a ustedes de lo que me pasó en una ocasión con Indira. Veníamos manejando de Santo Domingo para acá, cuando nosotros vivíamos allá, y veníamos para acá a predicar, y veníamos de camino, y ella me dice, no, haz tal cosa. Y yo, no, es por aquí. No, hazlo por aquí, no está bien, lo hago por ahí. Y no fue mal. Digo yo, mira eso, por tu culpa. Y dice, no, no es mi culpa, la decisión la tomaste tú. Tú decides si me hace caso, pero eso es tu decisión, y es verdad. Eso es mi decisión. Yo tengo la última palabra. La decisión es mía al final, pero yo debo escuchar. Yo debo sopesar. Entonces tú igual. Tú eres quien toma las decisiones, pero tampoco puedes tomar decisiones para conveniencia tuya, sino para el bienestar de la familia. La decisión tú la debes tomar pensando en el bienestar de ella y de tus hijos, no en tu bienestar. Es que a mí me gusta, es que así que yo quiero, es que como a mí me conviene. No, es para todos. Tú eres quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión, pero tú intentarás guiarla a que ella entienda por qué tú tomas esa decisión. No es, no, me voy por aquí y punto, se acabó el tema, fin de la discusión. Eso no es así.
Tú vas a tratar de agotar todos los medios posibles por ayudarla a entender por qué esa es la mejor decisión. Vas a tratar de agotar todos los medios posibles y amablemente ayudar a que ella lo entienda. Si al final no se ponen de acuerdo, pues sí, tú terminas tomando la decisión, pero tú no lo haces a la primera, tomé esa decisión y punto, se acabó, por ahí es. Porque yo soy el hombre de esta casa. Eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer aquí. Es liderar, pero con amor. Y por amor. Ahora, hermanos, ya terminando, me gustaría hacer una nota aclaratoria a los hombres. Por favor, sé humilde para darte cuenta. Si tú se la estás poniendo difícil a ella para que se someta. Porque hay hombres que se la ponen difícil a la mujer para someterse. Ella igual tiene que someterse delante de Dios, sí, pero tú se la pones complicada. ¿Y cómo? Tú te la pasas tomando malas decisiones todo el tiempo y nunca le haces caso. Y van de mal en peor como familia. Caramba, escucha, entiende por una vez que tú no tienes razón siempre. Y que te está saliendo todo mal todo el tiempo porque tú estás mal. No, lo que pasa es que en la próxima esa será. Aprende a escuchar. Aprende a darte cuenta. Porque Dios te puso a tu mujer como ayuda idónea. Y precisamente la mujer que tú tienes, esa fue la que Dios te dio. Y ella de alguna manera te va a ayudar a darte cuenta de tus errores. Entonces escúchala. Pondera lo que te dice. Ahora, si vas a tomar una decisión, porque topa, a mí me ha tocado y nos va a tocar a todos, porque no siempre vamos a tenerlas de acuerdo con nosotros, porque hay veces que nosotros vemos más allá de lo que ellas ven, y por diseño estamos diseñados para la redundancia, hacer eso obviamente, pero cuando tú hagas eso y tomes decisiones que van contra de tu esposa, asegúrate de que tú tengas éxito. Porque si metes las patas la primera vez, normal, pero una segunda, una tercera, una cuarta, ya estás perdiendo su respeto y le va a ser difícil someterse otra vez. Entonces, pero si tú tomaste esa decisión y al final convino a la familia, vas a comenzar a ganar más su respeto y ella va a comenzar a decir, bueno, no siempre me hace caso, pero regularmente tiene razón. Entonces es más fácil someterse a ti. Esto no se trata de atropellar, de imponernos, de ser autoritario. Esto se trata de influir amorosamente en nuestras mujeres. Así que quiero decirle algo ahora como conclusión a los diferentes grupos que estamos aquí presentes, porque les dije que esto aplica para todos. Y quiero comenzar con los niños. Como niños, y a los padres con sus niños que le enseñen eso, y los niños que están aquí que me escuchen, desde pequeños tienen que aprender que un hombre no es hombre por ser bruto, torpe, duro, egoísta, mandón, dominante. Eso no te hace un hombre. Un bravucón, imponente y machista, pero no un hombre. Un hombre sabe que Dios le dio fuerza, pero para proteger al débil y para ayudar al necesitado. Y como varón tú te vas a dar cuenta que eres más fuerte que las hembras, físicamente hablando, generalmente. Hay casos y casos. Pero esa fuerza Dios te la dio para proteger, para hacer bien, para ayudar. Y como niño debes de ir dándote cuenta de eso y ayudar. La noticia salió algo horrible en estos días, de 4 adolescentes hicieron daño, no diré qué daño por los niños presentes, a una niña autista. Un terrible daño. Por eso no fueron educados para entender que nosotros estamos para proteger al que necesita. Ustedes, padres, enséñenle a sus hijos que un hombre es un hombre que protege, que defiende del débil. Y si tiene que pelear con los puños para defender al débil, tiene que hacerlo. Pero los puños no están para nada. A veces son para usarse. Y a veces hay gente con la que hay que usarlo. Y me disculpan los que piensan diferente, pero el hombre tiene que proteger al débil y ayudar al que necesita. Ahora, a los jóvenes,
Tú tienes que empezar desde ahora. No, yo no estoy casado, es para después. No, desde ahora tú tienes que comenzar a desarrollar dominio propio, a cultivar la pureza, porque viendo y consumiendo contenido, ¿verdad?, explícito de las redes sociales, lo único que hace es ensuciar tu mente y hacer que tú pierdas el respeto por la mujer. Entonces, desde ahora tienes que comenzar a luchar por dejar de ver esas cosas, luchar por verte un muchacho responsable, aprender a trabajar, involucrarte en el trabajo, en tu hogar, en lo que sea. Y a los padres les digo, pongan a los jóvenes con responsabilidades en la casa. Le toca pagar la factura del teléfono, le toca pagar el internet. Y que el muchacho comienza a tener responsabilidades en el hogar. Pero también a los jóvenes ya más grandes, por favor, aprendan a gobernarse a sí mismos y a cultivar su vida espiritual antes de salir a buscar compañeros. Trabajen sus pasiones, gobiernen sus pasiones, aprendan a administrar el dinero que van a tener que proveer luego, aprendan a trabajar su carácter, su vida espiritual. Porque si tú no sabes gobernar ninguna de esas cosas, tú no estás listo para tener una familia. Y si no estás listo para tener una familia, no deberías tener una novia, porque el noviazgo no es para jugar. Pero a las jóvenes que están acá también, solteras o en noviazgo, dejen de estar fijándose en los muchachos porque son bonitos. Ay, se parece al pastor, qué lindo. No. Dejen de estar haciendo eso. Dejen de estar buscando hombres por ese tipo de cosas, o porque es carismático, ni nada de eso. Más bien, cuando ustedes vayan a elegir un candidato, pregúntense, él sabe sacrificarse, ese que está ahí es una persona servicial. ¿Cómo trata a su hermana? ¿Cómo trata a su madre? Es servicial. ¿Sabe pedir perdón? Eso es muy importante. Ama a Cristo, es responsable. Y ustedes, los que ya tienen novios, esta es una etapa para que ustedes comiencen a practicar ciertas cosas de lo que es el matrimonio. Ciertas cosas. Y soy muy claro cuáles son. No es más que eso. El hombre tiene que comenzar a practicar en el noviazgo cómo honrar a su novia, cómo proteger a su novia, cómo cuidar a su novia y sobre todo cómo cuidar su pureza sexual. Como novio, tú no debes transgredir ese límite que está reservado para el matrimonio. Eso es una falta de respeto y eso tú no debes de hacer. Ahora, las novias aprenden también que este es el momento de ustedes comenzar a ver si esta es una persona en la que ustedes se someterían con gusto. Si es alguien que ustedes pueden admirar y decir, yo me dejaría guiar. Porque no será así. Entonces, no es el candidato. Y a los esposos, finalmente, aprendamos eso, hermanos. A nosotros se nos da el liderazgo, pero no para mandar, imponernos autoritariamente, sino para amar, cuidar, proteger, proveer. Y todas nuestras decisiones las tomamos por el bien de la familia. Al final, lo que nos llevamos de esta prédica no es tanto cuáles son las cosas que al hombre le toca hacer, sino qué significa que Cristo es nuestro Señor. Porque todo lo que hemos visto entre el sermón pasado y el de hoy es que Cristo es Señor de todas las áreas de nuestra vida, comenzando por el hogar, en la relación de la esposa con el esposo, la relación del esposo con la esposa. La esposa se somete a su esposo como Cristo, como la iglesia a Cristo. El esposo ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Es el señorío de Cristo lo que se debe reflejar en el matrimonio, en esto que hemos leído. Y el domingo que viene estaremos viendo la relación padre e hijos bajo el señorío de Cristo. Si tú no eres creyente, para ti es difícil, porque todo esto que hemos visto solo es posible bajo el señorío de Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Deja que Él sea tu Salvador y Señor, y Él pondrá en orden todo lo demás. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por una vez más hablarnos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que
nos ayude ahora a recordar todo esto cuando más lo necesitamos, nuestro día a día, mañana, hoy en la tarde, mañana, el martes, miércoles, jueves, viernes, la semana completa, en cada momento que tenemos con nuestras esposas, que nosotros los esposos aprendamos a amar sacrificialmente a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Te pido perdón, Señor, porque ninguno de nosotros lo ha hecho a la perfección. Pero ayúdanos, Señor, a cada día más parecernos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.